Hola queridos conquis, bienvenidos a otro capítulo más de La vida, una aventura. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 6. El capítulo 6 se titula El grupo Donner. Lo que te voy a contar, Daniel, así me llamaba cuando se trataba de algo serio, ocurrió a fines de la primera mitad del siglo XIX, cuando la fiebre del oro precipitaba hacia California a miles de emigrantes que soñaban con la posibilidad de enriquecerse en poco tiempo. Mientras el auto seguía tragando kilómetros, Mr. Edrop me contó la historia del grupo Donner, el más trágico de cuantos partieron desde el este hacia el oeste de Estados Unidos de Norteamérica. Contrariamente a lo que buscaba la inmensa mayoría, el grupo Donner estaba formado mayoritariamente por granjeros de Springfield, Illinois, de buena posición económica, atraídos por las noticias de la feracidad de la tierra, la belleza del paisaje y el clima suave. Se agruparon y organizaron para viajar juntos hacia el oeste, la soñada tierra de promisión. Promediaba el año 1864, cuando 89 personas, hombres, mujeres y más de 20 niños, partieron en 20 carretas tiradas por bueyes, con un extra de caballos, vacas y perros. Sabían que era imprescindible llegar a destino a más tardar en los primeros días de noviembre, antes que las tormentas de nieve bloquearan la ruta, si así podía llamarse aquellos pésimos caminos. George Donner, un próspero granjero de unos 60 años, amable y gentil, que viajaba con 3 carretas en las que se ubicaba su numerosa familia de 14 hijos, fue elegido el líder del grupo. Otro líder natural era un tal Reed, más joven que Donner. Tenía un porte más aristocrático que los demás, como que era descendiente de la nobleza polaca. Él viajaba con su esposa inválida, para quien buscaba un clima más benigno. Reed no fue elegido para dirigirlos porque los miembros del grupo miraban con más simpatía al que era granjero como ellos. Pero en realidad, Donner y Reed compartieron las decisiones más importantes. En los atardeceres detenían la marcha y cada cual se ocupaba de lo suyo. Los hombres ponían a descansar a los animales mientras las mujeres cocinaban en improvisadas fogatas y los niños, cansados de estar quietos todo el día, correteaban a sus anchas. Muchos no habían visto nunca una montaña y ese espectáculo les hacía sentir que estaban viviendo una nueva experiencia. El primer lugar donde se detuvieron fue en las márgenes del río Little Sandy. Allí, clavada en el tronco de un árbol, encontraron una carta abierta para los emigrantes. El firmante, un tal Lansford W. Hastings, aconsejaba a los viajeros tomar la ruta de la izquierda que iba a California pasando por el valle del lago Salado, con lo que ahorrarían unos 645 kilómetros, y también posibles dificultades, ya que en la ruta de la derecha, por Oregon, podrían tener problemas a causa de la guerra que había en ese entonces entre México y Estados Unidos. Hastings aseguraba haber hecho el viaje 3 veces por la ruta de la izquierda, los 3 con éxito. Había escrito además un libro sobre el tema, lo que le valió que a ese camino se lo llamara la ruta de Hastings. Permanecieron 4 días en Little Sandy para analizar qué les convenía hacer. Lamentablemente, lo que ignoraban era que en los alrededores alguien tenía una carta que un amigo de Reed, Edwin Bryan, le había enviado por medio de otro amigo que había pasado por el fuerte en un tren de carga y que había dejado la misiva en manos de un indio mexicano de apellido Vázquez. En esa carta, el amigo de Reed insistía en que de ninguna manera fueran por la ruta de Hastings, porque había que subir y bajar montañas,
atravesar ríos y cruzar profundos cañones. Eso solo podía hacerlo un hombre a caballo, pero esa carta nunca fue entregada. Partieron de Little Sandy el 20 de julio de 1846 por la ruta de Hastings. Pronto empezaron las dificultades. Las sendas eran extremadamente pedregosas y los bueyes avanzaban muy lentamente. Las carretas se estremecían permanentemente. En algunos tramos era imposible avanzar por lo pedregoso del suelo y debieron rellenar los huecos con ramas que arrancaron de los árboles cercanos. Las tantas dificultades finalmente llegaron al valle del lago Salado. La angustia se apoderó de todos cuando encontraron a dos viajeros quienes le dijeron que por allí no podrían cruzar el cañón, así que tuvieron que retroceder. Los días se iban acortando, el invierno se acercaba y en 21 días solo habían avanzado 65 kilómetros. Y era fines de agosto, no había agua potable para los viajeros ni pasto para los animales, porque estaban en una zona desértica. Atravesar el valle les significó vivir 6 días infernales. Murieron algunos animales y las carretas empezaron a romperse. En septiembre se les vino encima una tormenta de nieve fuera de temporada, obligándolos a avanzar aún más lentamente. Para fines de octubre conformaban un grupo que daba lástima ver. Estaban casi muertos de hambre y frío, y cada cual hacía lo mejor que podía, pero el viaje ya era un desastre evidente. Después de innumerables sufrimientos en el desierto de sal, el gran desierto del lago Salado, divisaron una arboleda y un río cercano. Con alegría pensaron que habían llegado al paraíso, pero solo habían llegado al final del desierto, y la nieve tenía ya 1,5 metros de altura. Era prácticamente imposible avanzar. En ese lugar arbolado y cercano al río encontraron una cabina abandonada, y construyeron 2 más. Tenían agua para beber y leña para calentarse, pero los víveres comenzaron a escasear. Estaban en tierras de indios que se acercaban y se mostraban amigables, pero por las noches les robaban caballos y bueyes, y los pocos que quedaban comenzaron a morir de hambre y frío. Nadie tenía un equipo apropiado para pescar en un lago semicongelado. Allá en Illinois no lo necesitaban. Los osos prácticamente habían desaparecido para invernar hasta que llegara la primavera, y casi todas las aves estaban ya emigrando hacia el sur en búsqueda de un clima más templado hasta que pasara el invierno. ¿Dónde conseguirían víveres? Aunque tuviera que enterrarse en la nieve, Eddie, un muchacho joven y valiente, salió a cazar. El primer día trajo un coyote, al siguiente un pato, y al tercer día una lechuza. Por supuesto, eso estaba lejos de ser suficiente para satisfacer tantas bocas. Por eso, y por las condiciones infrahumanas en las que debían vivir, la convivencia se hizo por momentos muy difícil. Pero eran prisioneros obligados de la nieve, y allí debían quedar. Durante esa larga y penosa espera, comenzaron a morir hombres, mujeres y niños. ¿Dejaría alguna vez de nevar? Desde mediados de diciembre fue imposible cazar. 3 hombres y 2 mujeres decidieron salir de allí a pie. No había otra posibilidad de escapar de ese infierno blanco, pero fracasaron en su intento y regresaron 2 días después. El horror campeaba día y noche. Era el compañero permanente del famélico y aterrido grupo de sobrevivientes. La nieve prácticamente tapó las cabañas. Solo mantenían despejada la salida para poder buscar ramas que alimentaran el fuego. Por las junturas de los troncos que formaban el techo se filtraba el hielo convertido en agua por el fuego que calentaba un poco las cabañas, y lo mojaba todo. Pasaron días enteros con sus ropas mojadas sobre el cuerpo. Una hijita de los Donner, de 6 años, se quemó el pie.
lo tenía congelado y lo arrimó tanto al fuego que se quemó sin que ella se diera cuenta. Los animales que les quedaban murieron y les sirvieron de comida, pero también ese alimento se terminó. En un último y desesperado esfuerzo por sobrevivir, practicaron antropofagia. La ley desaparece ante situaciones límite. Ya en el pico más alto de la desesperación, un grupo de hombres decidió salir en busca de ayuda. O morirían todos. Con restos de cuero de los animales que habían muerto, fabricaron unos burdos zapatones que les ayudarían a protegerse de la nieve, y se lanzaron a enfrentar lo que viniera. Si morían, por lo menos la posteridad no los recordaría como cobardes. Uno marchaba adelante y los demás lo seguían, enterrando cada uno sus pies en la huella marcada por quien lo precedía. El 16 de diciembre, después de caminar 33 días enterrándose en la nieve, murieron 8 de los hombres. Recién, el 1 de febrero, los restantes lograron llegar a la primera posta, donde pidieron socorro para quienes estaban atrapados en la montaña. Y los hombres de California respondieron de inmediato. Se organizaron patrullas de rescate formadas por voluntarios. Era una tarea más que peligrosa. Además de los riesgos de lluvias y tormentas, características de esa época del año, había que conducir a pie a un grupo de moribundos, entre ellos a más de 20 niños, los más pequeños de los cuales debían ser llevados en brazos. No había en ese entonces otra manera de realizar el salvataje, que concluyó recién a mediados de marzo. En ese desastre, el peor de los registrados de la inmigración hacia el oeste estadounidense, murieron 42 personas y 47 sobrevivieron milagrosamente. La mayoría de ellos vivió el resto de sus días en lo que hoy es San José y sus alrededores, cerca de donde estamos ahora. Hasta aquí no había interrumpido mi abuelo, absorto en su relato y tratando de imaginar mentalmente el horror que les tocó vivir a esa pobre gente. Cuando terminó, solo tenía que decirle: abuelo, casi me siento avergonzado de viajar tan cómodamente sentado y, como si fuera poco, con aire acondicionado. Yo también, Dani, pero ya que nuestra vergüenza no puede ayudar a uno solo de ellos, quizá nuestro mejor homenaje sea que ellos nos ayuden a nosotros. Pero abuelo, hace 1 siglo y medio que están muertos. Lo sé, muchacho, lo sé, pero estoy pensando en cómo nos puede ayudar a nosotros la experiencia de ellos. ¿No se te ocurre algo? Inteligencia no te falta, chico. Gracias, profe. Por el momento le tengo fastidio a ese Hastings, que con su carta los aconsejó tan mal, y al indio cabeza de viruta, que no le entregó la carta a Reed, porque esa carta los hubiera salvado de esa horrible experiencia. Muy bien, Daniel, ya tenemos la punta del ovillo. Antes de aceptar un consejo debemos estar seguros de quién es el que lo da. A ver, saca la Biblia de la guantera y busca Proverbios 12:15. Y leí: el camino del necio es derecho en su opinión. Si mi consejero es un necio, Daniel, su consejo posiblemente también lo sea. Y voy a terminar mal. Muchos han mentido en las drogas por hacerle caso a un mal consejo. Es tan lindo sentirse transportado de un mundo mágico. Total, es solo para probar. Otros han ido a parar tras las rejas porque un mal amigo les mostró cómo podían tener mucho dinero sin matarse trabajando. Algunos aconsejan mal por ignorancia, otros por maldad. Quizá Hastings pensó que en su carta dejaba un buen consejo, pero era un necio. Él había recorrido esa ruta a caballo y solo. A lo mejor no pensó que por allí pasaría un grupo numeroso como el de Donner, que se movía con carretas, mujeres y niños, lo que naturalmente era totalmente distinto.
¿Estás queriendo decirme que tenemos que hacerle caso a nuestros padres, maestros y abuelos porque no son necios? Normalmente sí, Dani, especialmente si ellos se dejan aconsejar por Dios. Ya que tienes la Biblia, lee lo que dice en Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, leí. Los maestros, padres y abuelos no tenemos una varita mágica que nos ayude a no equivocarnos nunca, pero a fuerza de tanto vivir, algo hemos aprendido. El único que no se equivoca nunca es Dios. Seguir su consejo y el de quienes nos quieren bien siempre redundará en beneficio propio, Dani. ¿Recuerdas ese proverbio de Salomón que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Ay, si lo hubiesen sabido los del grupo de Donner, dije. Y si lo entendiéramos los que amamos la vida y decimos que queremos marchar por el camino que lleva al cielo, dijo el abuelo, y en sus ojos color cielo me pareció que brillaba una chispa de eternidad. Hay otro pasaje bíblico que mamá, tu bisabuela, me enseñó cuando era pequeño y que me ayudó muchas veces en mi andar por la vida. Está en el Salmo 27. Como lo sé de memoria te lo digo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Me hiciste pensar en el mapa guía que llevamos en la guantera, dije. Claro, porque un camino equivocado o un mapa mal trazado nos llevaría a donde no queremos. Muchos dicen que quieren ir al cielo, pero andan por el que va al infierno. Dani querido, dijo el abuelo cuando encontró un desvío y detuvo el auto. El camino de la vida, de esta y de la eterna, está claramente señalizado en la palabra de Dios. Pero un libro cerrado no te dice nada. Hay que abrirlo, leerlo, entenderlo y vivirlo, porque de lo contrario, ¿de qué te valdrían los consejos y las indicaciones que él te brinda? Si te dice que gires 180 grados, pero no quieres hacerlo porque quieres seguir en tu propia dirección, ¿qué te pasará? Quizás chocaré y me romperé la crisma, o quizás moriré en el fondo de un precipicio. No siempre podemos comprender de inmediato por qué Dios nos aconseja que hagamos lo que Él dice que hagamos. En este punto la fe tiene que jugar un papel importantísimo. Creer en serio en el Señor quiere lo mejor de nosotros y para nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, escribió David en uno de sus salmos. ¿Te gusta? Me gusta, abuelo, y te digo más, me parece que voy a poner en práctica este consejo cada mañana. Magnífico, muchacho, siempre lo primero debe ser lo primero. Al fin de cuentas, si será para nuestro propio bien, ¿por qué no hacerlo? Y hablando de caminos, ¿seguro que no te equivocaste? A lo mejor vamos a parar a Alaska, abuelo. No sería mala idea ir a Alaska, Dani. Podríamos ver maravillas allí. Pero por ahora nuestro destino es otro. ¿Te fijas, por favor, si los indicadores que vamos encontrando en la ruta se corresponden con los del mapa guía? Porque ahora tenemos que seguir andando y me parece que nos falta poco para llegar al lugar histórico. Y sí, estábamos cerca. Cuando el auto se detuvo, bajamos y caminamos en silencio casi reverente hasta el lugar abierto en el bosque donde hay algunos restos de lo que fue el refugio del grupo Donner en aquel interminable invierno de 1846-1847. Piedras de regular tamaño están un tanto desparramadas y restos de quién sabe qué artefactos señalan con su impactante silencio el preciso lugar de la tragedia. Hay una roca grande y sobresaliente que es la que usó Eddie Murphy como una pared contra la cual construyó su precaria cabina y que preserva ahora en una placa los nombres de los que integraron el grupo Donner. Es todo lo que queda y se conserva en memoria de quienes sufrieron lo inenarrable.
muchos hasta dejar sus cuerpos sepultados en la nieve, solo por haber sido mal informados y mal aconsejados. Y porque quién podría entregarles la carta con la advertencia que los salvaría y no lo hizo. Y no preocuparnos por dar un mensaje que puede salvar vidas para la eternidad es aún quizá peor. No siempre lo que nos parece lo mejor lo es, Dani, sentenció don Pedro, y tenía razón. Antes de regresar al auto, pasamos por un negocio que ofrece souvenirs del lugar, y mi profe me compró un libro de más de 300 páginas, el cual relata las aventuras y desventuras del grupo Donner. En la dedicatoria escribió: cuidado con aceptar cualquier consejo. Por primera vez en la vida sentí como que el corazón se me hacía añicos. Ahora quería encontrar tiempo para leer el libro, si fuera posible, de solo un tirón.